Se abre la sesión. Ilustrísimo señor secretario general de esta Real Academia de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimos señores académicos, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas William Hamber, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, Covijerez, benefactores de esta academia, amigos de la academia, señoras y señores. Después del periodo navideño, volvemos a nuestra programación habitual con la conferencia que cierra el ciclo sobre arte contemporáneo que desde hace bastantes años organiza el académico de número y vicepresidente de arte de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón. La misma estará a cargo del doctor don Jesús Marín Clavijo, decano de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, bajo el título La Facultad de Bellas Artes, Modelo y Métodos de Formación. Para la preceptiva presentación de tan ilustre conferenciante, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón. Tiene la palabra. Con la venia, señor presidente. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimo señor secretario general de honor, ilustrísimos académicos, compañeros de corporación, benefactores de la academia, amigos de la academia, señoras y señores. Culmina hoy el ciclo dedicado a las artes plásticas que la Real Academia de San Dionisio organiza para establecer ese vínculo fundacional que tiene a las artes junto a la ciencia y a las letras como motivos principales de su razón de ser. Con él hemos querido que el arte contemporáneo, en sus muchos establecimientos y dinámicas, en sus infinitas expresiones, en sus complejas circunstancias y en sus inquietantes derivas, se haga visible de forma clara y contundente y abra su registro a una sociedad que desgraciadamente se encuentra demasiado de espalda a su realidad actuante. Dentro de las muchas consideraciones que existen en la plástica actual, la formación de artistas tiene una importancia capital. El verdadero artista tiene que poseer una poderosa formación que le permita acceder con rigurosidad a los planteamientos formales adecuados. Todos sabemos, y creo que ese es uno de los males mayores que aqueja un normal desarrollo de la plástica de este momento, que existe una falta de rigor creativo. Nos encontramos con demasiadas experimentaciones, falta absolutamente de toda seriedad creativa. Hoy se elevan a la máxima entidad artística propuestas que no son sino meras ocurrencias, falta de espíritu artístico y de enjundia plástica. Hay demasiado juego a ser modernos y lo peor es que los máximos santones de lo artístico bendicen infinitos experimentos conceptuales con la más absoluta ausencia de rigor. Y eso solo incide en la manifiesta deserción que existe ante el arte más nuevo. No es moderno lo que está realizado sin argumentos plásticos y formales. No es moderno lo que está revestido de vistosa cohetería. Por eso, los jóvenes que quieran acceder a lo artístico deben poseer una adecuada formación que les sirva para más tarde adentrarse por los personales planteamientos creativos. En este caso, las facultades de arte tienen mucho que decir. Deben ser centros de verdadera capacidad instructiva, de motivación y de total afianzamiento de cuantos asuntos técnicos intervengan en la amplia realidad de un arte abierto y lleno de entusiasmo. Las facultades de Bellas Artes, herederas de aquellas escuelas superiores donde se dictaban los postulados del ejercicio artístico y se planteaban los esquemas de una tradición a la que había que seguir manteniendo pleitesía, son ahora centros universitarios de máxima trascendencia. La Facultad de Málaga, como antes la de Granada, era totalmente necesaria en una Andalucía donde la de Sevilla lo acaparaba todo. Una facultad sevillana que, como todos sabemos, tenía excesivos resabios y aires viciados por una desmedida lealtad a la mal llamada tradición eterna. El arte estaba necesitado de mucho
de mucho más, y los jóvenes que se inclinaban por la carrera buscaban argumentos más consolidados en los postulados de lo contemporáneo. Desde el primer momento, la Facultad malagueña apostó por una enseñanza viva, convirtiéndose en una verdadera factoría desde donde salían, sin solución de continuidad, artistas que pronto escalaron las mejores posiciones del arte español. No era un centro artístico más donde formar futuros profesores de dibujo. Era una institución de análisis, de motivación, de formación de verdaderos artistas, creadores natos que dieran auge a un arte nuevo, pero con la conciencia creativa bien formada y sustentada por los valores que deben actuar en un artista total y sujeto a las infinitas consideraciones de un arte asentado en el momento que le ha tocado vivir. La Facultad de Málaga no es ni mucho menos una facultad al uso, sino que sienta las bases para que un número grandísimo de los alumnos que en ella ingresan sean, en un futuro no lejano, artistas de consideración y absoluta entidad. Al frente de la Facultad malagueña se encuentra en estos momentos como decano el conferenciante que hoy va a ocupar la tribuna de esta docta institución y al que agradecemos de todo corazón su presencia y su disposición para acudir a la llamada de la Academia. Jesús Marín Clavijo, artista nacido en Jerez en 1964 y que desde hace unos años está afincado en Málaga, donde es artista importante y figura significativa en ese espacio artístico malagueño donde también se están haciendo las cosas y donde autores de máxima proyección surgen de manera continuada. Jesús Marín Clavijo comenzó su andadura llenando de expectación la escena artística, con exposiciones que lo convertían en un joven valor en alza con infinita proyección. Sus maneras se apartaban diametralmente de lo que acontecía en el arte adocenado de los años 90. Sus obras se ascribían a los conceptos más afortunados de un arte abierto y sin restricciones. No eran piezas las que hacía piezas al uso y eran consustanciales a esas tendencias nuevas donde el arte se sustentaba en la idea y proyectaba de manera feliz espacios diferentes a los habituales, con nuevos sentidos, poderosos, contundentes, tanto plásticos como estéticos. Lo vimos exponer en Carmen de la Calle cuando ésta centralizaba lo mejor que se presentaba en el arte contemporáneo de la ciudad y se abría a un contexto nacional, con Arco como principal proyecto de un arte en abierta expansión. Después vendrían comparecencias en salas de importancia. Quiero acordarme de una afortunadísima presentación en la Pescadería Vieja, donde Marín Clavijo hacía presente un arte nuevo, lleno de entusiasmo por las formas distintas y con un criterio bien sustentado en contenido y continente. Ya en Málaga entró a formar parte de los primeros claustros de profesores de la recién inaugurada Facultad de Bellas Artes, dando sentido a ese renovador sistema educativo en el que la motivación y la amplitud de miras no está reñido con las consideraciones más tradicionales. Desde hace poco, Jesús Marín Clavijo es decano de la Facultad de Málaga y encabeza un equipo en el que a la excelencia educativa se le suma la proyección y la integración en ese dinámico proyecto artístico existente en la ciudad de Málaga. Como artista, Jesús Marín es impulsor de sistemas creativos donde se funden muchos modos de expresión y fórmulas distintas para crear un arte que formula muchos y variados registros a la plasmación formal de una idea. En su obra, de muy dispar naturaleza creativa, las estructuras plásticas tradicionales se han conjugado a la perfección con las nuevas proposiciones del arte. La pintura, la fotografía, los medios extraartísticos, la escultura, la instalación y muchas veces la participación de los espectadores han configurado sus posiciones en un modo único para crear la máxima expectación y una manifestación creativa totalitaria a la búsqueda de una realidad artística superior. Señoras y señores, Jesús Marín Clavijo nos va a poner en la sintonía total de una realidad artística de suma importancia, la formación de futuros creadores. Jesús, tuya es la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por su brillante presentación. Y a continuación me complace invitar al doctor Marín Clavijo
a ocupar su lugar como conferenciante para desarrollar el tema La Facultad de Bellas Artes, modelo y métodos de formación. Tiene la palabra. Con el permiso de la mesa, en primer lugar, me gustaría saludar al presidente de esta Real Academia, a mi amigo Bernardo Palomo. Pero lo primero que debo hacer es agradecer esta oportunidad que me dan para explicar, para comentar, para trasladar lo que significa la Facultad de Bellas Artes de Málaga, en Jerez. La presentación que voy a mostrarles son imágenes, son páginas que iré comentando, puesto que no he redactado nada. Lo suelo hacer siempre al hilo de la presentación. Me gustaría, en primer lugar, agradecer las palabras de Bernardo, porque yo creo que se ha excedido bastante en mi persona. Te lo agradezco muchísimo. Nos conocemos hace muchísimo tiempo y la verdad me ha llegado al corazón. Yo creo que estas ocasiones son muy importantes precisamente por esto, por la facilidad en que uno accede al alma de otras personas, ¿no? En este caso, muchísimas gracias, Bernardo. Bueno, y en colación a las palabras que ha dicho, que yo estoy totalmente de acuerdo con ellas, en el sentido de que la formación académica, la formación universitaria en Bellas Artes es fundamental para formar a estos futuros artistas, no artistas, también profesores y otras personas profesionales del ámbito de las artes, porque sin este conocimiento fiel y verdadero acerca de lo que significan las artes, el arte contemporáneo, la práctica artística, la sociedad no puede desarrollarse en plenitud. En ese sentido, el modelo que os voy a comentar viene de una experiencia que se ha ido forjando, de una facultad que ha ido creciendo poco a poco, años tras años. Somos una facultad muy joven, como bien sabe Bernardo, de la fundación, la implantación de la formación Bellas Artes en Málaga sucedió en el curso 2005-2006. De esto hace 18 años prácticamente. Y bueno, el título de la presentación, el título de la conferencia, yo creo que es muy importante porque la palabra modelo significa, en este caso, algo que para nosotros supuso un reto en principio, pero también fue una oportunidad. Como bien ha comentado Bernardo, está muy bien pertenecer a una institución, una universidad antigua, como Sevilla o Granada, donde precisamente los estudios de Bellas Artes ya arrancaban, como ha comentado Bernardo, desde de las escuelas de arte anteriores que se trasladaron, se incorporaron a la universidad, pero con todo ese, desde mi punto de vista y desde muchos puntos de vista, incluso de Bernardo, con un lastre muy importante desde el punto de vista de lo que significan las distintas disciplinas académicas y entendidas al modo, podríamos decir, antiguo, no el actual, podríamos decir, ¿no? El arte contemporáneo viene siendo contemporáneo desde hace ya bastante tiempo. Le pasa como a las nuevas tecnologías. Continuamente estamos hablando de nuevas tecnologías, pero no son nuevas, llevan con nosotros desde los mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, esta inercia obligó, o más bien marcó y determinó el camino por donde iban a seguir andando esta Facultad de Bellas Artes. Sevilla y luego más tarde Granada, ¿no? Que se fundó cuando yo estaba terminando ya la carrera en Sevilla. Y viene a colación que precisamente, aunque Granada, gracias a que arrancó en los años 80-90,
comenzó con un programa, con unos planes de estudio desde el punto de vista más actual, pero no ha terminado de arrancar, de romper con esa tradición que, bien entendida, no tiene por qué ser un lastre, pero desde el punto de vista académico podríamos decir, ortodoxo de algunos profesores, esto lo que hace es perjudicar. Y como decía antes, la situación que nosotros nos encontramos en el 2005 fue que teníamos que comenzar un plan de estudio de licenciatura en Bellas Artes, pero teníamos la oportunidad del Plan Bolonia, que en ese momento, en el 2004, ya desde la agencia, como veremos más adelante, de la Agencia Nacional de Evaluación y de Calidad, ya se elaboró a partir de distintas y numerosas reuniones con la Conferencia de Decanos de Bellas Artes, se elaboró un libro blanco sobre los planes de estudio de Bellas Artes, de grado en Bellas Artes, en diseño y restauración. Bueno, como decía antes, para nosotros fue una oportunidad porque partíamos de cero. Teníamos este libro blanco e incorporamos con las experiencias de otras universidades, de otras facultades, como la de Valencia, por ejemplo, o del País Vasco, incorporamos unas asignaturas y un plan de estudio de licenciatura que ya, por su duración, ya era, podríamos decir, innovador. Solamente eran 4 años, porque se pensaba que más tarde arrancaría el máster. Bueno, el paso que significó de los títulos de licenciatura a los títulos de grado para las distintas universidades o facultades fue muy complicado precisamente por esto. Y también por la metodología de formación, que se elaboraba la guía docente a partir de las competencias. Es decir, fue un trabajo duro y bastante peleagudo para algunas facultades, pero no para nosotros, porque partíamos de cero. Entonces, para nosotros, como decía, fue una oportunidad, ¿no? En principio, nuestra facultad, que está aquí situada en la Plaza del Ejido, en pleno centro de Málaga, en el campus del Ejido, esta es nuestra situación actual, pero nosotros comenzamos en el primer curso de implantación en los sótanos de un aulario en el campus de Teatino. Es un campus que está fuera de Málaga y en ese aulario donde nos dejaron, allí montamos nosotros nuestra facultad. Una facultad humilde con un pequeñísimo número de alumnos, 80 máximo, 2 grupos solamente. Arrancamos ese curso 2005-2006 y bueno, según íbamos creciendo, según iban avanzando los cursos, íbamos ocupando las distintas plantas de ese aulario. Pero evidentemente no era un edificio que nos pudiese servir para nosotros. Lo mismo le sucedía a la Escuela de Arquitectura, que también se implantó en el mismo año. Y bueno, el hecho de que Málaga arrancase o apostase por esta facultad, la verdad, fue podríamos decir, una aspiración bastante antigua de la ciudad, ¿no? En el 2005 lo conseguimos y en el 2009-2010 nos trasladamos a la situación actual, los edificios que estamos ocupando actualmente. No sé si conocen la ciudad de Málaga, pero en la Plaza del Ejido, allí se fraguó los inicios de la Universidad de Málaga en el año 1970 y pico, a partir de unos edificios de un proyecto arquitectónico de Miguel Fisac y Fernández Vallespín, que se construyeron en 1958-59. Estos edificios de estética, como podéis ver, bastante racionalista o estética muy italiana, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues también
eran unos edificios que estaban ocupados por la Escuela de Politécnica y la Escuela de Informática de la universidad. Pues nosotros lo ocupamos tirando tabique e implantando aulas con una extensión mayor, configurando nuestros talleres, sustituyendo talleres de robótica o de láser de las escuelas industriales por otro de cerámica o de grabado. Y bueno, la arquitectura misma también fue una oportunidad para nosotros. Como vamos a ver más adelante, este edificio está constituido vamos a ver aquí. Esta es una planta del edificio principal. Bueno, el primero, ¿no? La entrada del ejido es por esta esquina de aquí abajo, donde está la cartela del plano. Esa es la entrada desde la plaza del ejido. Bueno, pues como veis, estaba ocupado por numerosos despachos de profesores. Aquí encontramos nosotros otra oportunidad. Y ahora volveré al inicio de la presentación porque la filosofía principal de la formación en la Facultad de Bellas Artes parte de la idea de que el alumno es el centro de la formación. Lo usual en cualquier otro centro, en cualquier facultad de Bellas Artes, es que los alumnos van rotando, van moviéndose de un aula a otra, del aula de pintura al aula de dibujo, al aula de modelado. Para nosotros partimos del sistema, podríamos decir, inverso, es decir, considerar al alumno el centro de la actuación formativa, de tal manera que cada uno de ellos tiene un puesto desde el principio, desde primero hasta cuarto, incluso el máster. Y entonces se configura un aula principal del alumno donde se dan todas las asignaturas, podemos decir, troncales o principales, ¿no? Dibujo, pintura, escultura, ¿no? Entonces el alumno dispone de su mesa, de su caballete, de un pequeño mini estudio para cada uno de ellos, ¿no? Entonces todos los profesores van viendo cómo es ese alumno. Si yo, por ejemplo, soy profesor de escultura, veo lo que hace en dibujo, veo lo que hace en pintura, veo una formación integrada, no parcial, no veo una faceta del alumno, sino lo veo al completo. Este espacio propio es el que va a determinar la configuración de todos los demás aulas, talleres e incluso el máster. Otra peculiaridad importantísima es el acento tecnológico de nuestra formación. Como vamos a ver ahora en el plan de estudio del grado de Bellas Artes, la dimensión de lo tecnológico es muy importante. Son numerosas asignaturas, tanto de un perfil como de otro, en el que esta cuestión es fundamental. Y sobre todo, el carácter interdisciplinar de los contenidos, buscando referentes continuamente, pero no solamente artísticos, sino pues, literarios o de la ciencia, es decir, cualquier figura que pueda aportar algo interesante para el proyecto en cuestión del alumno es bienvenido, ¿no? Y, por supuesto, la formación basada en proyectos. Es decir, las Bellas Artes y los modos de trabajo y de formación e investigación en Bellas Artes se basa en una gran experimentalidad. Nuestro modo de investigación en la universidad, en el sistema universitario español, es muy distinto al modo de investigación de un científico o de un historiador, puesto que el propio investigador en Bellas Artes, el propio artista, experimenta en su producción artística su avance, su investigación propia. El artista, nosotros creemos y defendemos que genera su propio caso de estudio, su propio ámbito y su propia metodología de investigación. Es decir, si un científico o un médico o un biólogo ya tiene establecidos los distintos podríamos decir, sistemas de investigación,
mediante experimentos tasados y comprobados, mediante fichas de comprobación. Todo está muy arbitrado, todo está muy confeccionado, de tal manera que un investigador en ciencias, matemáticas, física, biología o medicina encuentra un camino fácil para desarrollar su trabajo de investigación. Nosotros no encontramos todo esto, sino todo lo contrario. Tenemos que, cada artista, crearlo. Es decir, yo en mi trabajo de experimentación genero como artista el mismo objeto de investigación, el mismo método de su experimentación. Entonces, desde ese punto de vista, la formación basada en proyectos lo que hace es preparar al alumno en esta búsqueda continua de su propio trabajo, de su propio asunto experimental e investigador en la producción artística. Como veis, un asunto muy importante que nosotros hemos encontrado es que la propia infraestructura de los edificios nos ha condicionado en positivo, pero también en alguna cuestión en negativo, porque claro, nuestra manera de formar implica que nuestra mayor necesidad es el espacio del aula. El que podamos ofrecerle a todos los alumnos en cualquier situación un lugar donde poder trabajar, experimentar y mostrar y difundir su propia investigación. Y esto es muy difícil. Constantemente tenemos problemas en este sentido. Y la necesidad de crecer en tamaño, pues llega un momento en que desde el rectorado, claro, nos ponen trabas, ¿no? Queremos construir, aumentar el volumen, los espacios, pero no hay manera, ¿no? No nos dejan, ¿no? O no hay presupuesto, podríamos decir. El sistema formativo en la universidad, como sabéis, son distintos niveles, escalafones o periodos formativos en el que la base es el grado, en cualquier disciplina, cualquier ámbito universitario, que básicamente, generalmente, son de 3 o 4 años, ¿no? Es decir, 240 créditos. El máster viene a continuación y puede ser mínimo 1 año o incluso 2, ¿no? Y claro, posteriormente, estos másteres que son investigadores, si facultan para la investigación, te facilitan el ingreso a un programa de doctorado. Nuestra facultad está luchando para conseguir este mapa de titulaciones, que es muy básico, pero para nosotros, para nuestro tamaño, pues está bien, ¿no? Actualmente nosotros disponemos del grado en Bellas Artes más el máster en producción artística. Y recientemente hemos recibido buenas noticias en cuanto a que se va a implantar un programa de doctorado en Bellas Artes y Diseño. El máster en diseño es la laguna que nos queda por cubrir. Paralelamente a toda esta formación oficial y reglada, tenemos un catálogo de ofertas de títulos propios que ofertan los distintos profesores en la universidad o de otras facultades que completan y ofrecen aspectos específicos en alguna materia, ¿no? Y con este mapa nosotros creemos que podemos ofrecer una formación partiendo de estos modelos de estas características que hemos comentado antes, de nuestra filosofía propia. Creemos que podemos ofrecer a la sociedad unos artistas o profesionales del ámbito de las artes, no tienen por qué ser todos artistas, puede haber críticos, puede haber comisarios, puede haber profesionales que se dediquen a la gestión del arte o galeristas, es decir, el ámbito de las artes es muy amplio y complejo y nosotros ofrecemos esta formación para que todas estas salidas se puedan llevar a cabo. Que todos los alumnos que pasan por nuestra facultad puedan aspirar a una carrera profesional, tanto si es académica como si es
liberal, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Si me permiten, me gustaría hacerle una pequeña descripción del título de grado en Bellas Artes, que, como saben, son 4 años. El primero, que lo veis ahí en naranjita, el primer año son estos de color naranja, son la formación básica con asignaturas, todas obligatorias, pero que son ya el primer indicio de cuáles son las distintas perfiles o distintas salidas, ¿no?, o formativas que puede ofrecer el grado en Bellas Artes. Para nosotros, un grado, como se sostiene Bolonia y la propia legislación española, los grados son títulos generalistas y no tienen por qué establecer una formación específica en un ámbito parcial de las artes, sino que es un cúmulo de contenidos que facultan al alumno para poder elegir luego su salida, ¿no? Pero sí se pueden establecer determinados itinerarios, porque un alumno no tiene por qué completar todas las asignaturas, ¿no? Y a través de esta pequeña catalogación nosotros explicamos a los alumnos en reuniones los contenidos de estas asignaturas y las optativas, y ellos van eligiendo. Cuando llegan al tercer año, que es el de color verde, ya a partir de ahí empiezan a elegir las optativas. Son las asignaturas muy específicas que con más detalle podemos verlo aquí. Lo que sí quería mostraros es que, como veis, los rectángulos más gordos, más grandes, son evidentemente el centro de la formación en Bellas Artes, que son las artes plásticas. Luego hay acentos o parciales, por ejemplo, en imagen, o imagen y narración, o diseño, o arte y tecnología. Pero claro, la libertad del alumno, nosotros no determinamos un camino como hacen algunas facultades que sí apuestan por una mención y establecen camino ya establecido para que los alumnos elijan o bien una mención en diseño o bien una mención en, no lo sé, en cómic incluso podría ser, ¿no? Nosotros lo dejamos, explicamos los distintos caminos, pero no obligamos a los alumnos a que escojan una cosa u otra. De hecho, muchos alumnos pueden ir combinando estos distintos itinerarios para completar su formación a su gusto. Como decía, el primer curso son asignaturas obligatorias, fundamento de pintura, escultura, dibujo, procesos. El primer curso, formación básica, está por ley, es obligatorio ofertar estas asignaturas, pero ya a partir del segundo, ya las facultades, las universidades pueden establecer su propio itinerario, ¿no?, su propio cuerpo de asignaturas, ¿no? Y claro, esto va cambiando de una facultad a otra, puede variar muchísimo, ¿no? Al final los contenidos no tienen por qué ser muy distintos, pero sí se establecen, como decía antes, acentos parciales, ¿no?, distintos. Y para nosotros lo tecnológico es muy importante. Lo que sí es también fundamental es entender que el primer y segundo curso marcan una preparación, las distintas técnicas, procedimientos, para que el alumno tenga un bagaje importante formativo con el que afrontar en el tercero y el cuarto. En el tercer año, el desarrollo y la investigación en su propia línea de trabajo es fundamental, porque en cuarto es donde ellos desarrollan el trabajo fin de grado. Entonces, como podéis imaginar, si ese trabajo fin de grado, que debe ser una apuesta por una determinada idea de producción artística, no se trabaja desde el tercero, pues no va a llegar a buen puerto, ¿no? Y estas son las asignaturas optativas que desde tercero ya se pueden encontrar. En verde veis señaladas pues asignaturas optativas que tienen ese carácter tecnológico, como arte,
arte virtual, arte y robótica, grabado, nuevas tecnologías, instalaciones multimedia, arte en la red, tecnología electrónica o videoarte. Esta asignatura de arte y robótica la hemos cambiado recientemente a arte sonoro, mediante algún modifica. Y estas naranjas son asignaturas que participan de lo tecnológico, pero que también tienen componente más plástico. O esta otra que tiene una orientación más de diseño, ¿no? Bueno, como en un principio comentaba, nuestra facultad comenzó siendo muy pequeñita y nosotros queremos mantener esa idea de facultad pequeña. Consideramos que no tiene por qué haber cientos de titulados en Bellas Artes porque la sociedad no podría asumir tanto. Es mejor formar a poca gente con una gran vocación que a muchísima gente, ¿no? Por eso esa apuesta por el número pequeño, pero que en definitiva esto surgió por una necesidad que nos imponía la misma infraestructura de los edificios. Arrancamos en un sótano, imaginaos, ¿no? Entonces, ese número de oferta se divide en dos grupos ya en primero. Se mantienen estos dos grupos a lo largo de segundo, tercero y cuarto. Sin embargo, el número de solicitudes, fijaos, son 10 veces más, 800. ¿Esto qué significa? Pues que al ser la demanda tan alta y la oferta tan pequeña, pues la nota de corte de ingreso, de poder acceder a la facultad, es muy alta. Hombre, no es matemática, que son 14 puntos, me parece, pero que sean 10 puntos para entrar en Bellas Artes es muy significativo. Esto, por otro lado, aunque parece un hándicap, sin embargo, lo que hace es establecer un filtro muy importante, puesto que los que realmente están interesados y tienen una vocación son los que entran, porque además nosotros estamos seguros y lo tenemos comprobado que los alumnos buenos... Perdón. Disculpa. Los alumnos buenos... académicamente hablando, son precisamente los que nosotros tenemos en la facultad. Son gente que viene muy bien preparada desde bachillerato, no tiene por qué ser desde el bachillerato de arte, pero muchos vienen de ahí y gracias a esta nota nos llegan los mejores alumnos también a la facultad. Es decir, los alumnos, el perfil de alumno que nos llega son gente muy motivada, gente con muy alta preparación y realmente con mucha capacidad de trabajo. Y esto tiene que ver con lo que comentaba y sostenía Bernardo antes. La producción artística, el trabajo artístico requiere una gran capacidad mental e intelectual en la persona que se va a dedicar a ello. Por la propia naturaleza del trabajo, de la experimentación y del desarrollo de su propio invento, sino también porque es necesario tener una gran capacidad para poder asumir, asimilar todos los contenidos y que se desarrollan en el título y la facultad. En cuanto al máster, al principio os mostré este plano porque es fundamental para entender la naturaleza de nuestro título. Nosotros cuando nos encontramos con este edificio y con muchísimos despachos de profesores, como celda, encontramos la oportunidad, y parece mentira, pero el espacio propio cobró sentido completamente aquí. Nuestra idea formativa de método encontró la cristalización final y completa en este edificio, puesto que cada uno de los despachos se ha destinado a que sea un estudio para cada uno de los alumnos que ingresan en el máster.
tenemos un tope de 25 alumnos para el máster de producción artística interdisciplinar y son 25 estudios lo que tenemos. Entonces, el alumno, desde el principio, es un máster que está enfocado para que el alumno empiece a trabajar desde el primer día en su proyecto, en su trabajo fin de máster, encuentra el lugar ideal para desarrollar eso, que es un estudio propio, un espacio propio. El plan de estudio del máster, como lo veis aquí, consiste en 2 semestres, dura solo 60 créditos, solo un año. El primero de ellos está compuesto con numerosas asignaturas, interdisciplinaridad, metodología del arte, lenguaje artístico, tecnociencia, lenguaje artístico plástica contemporánea. Pero fijaos cómo el trabajo fin de máster arranca ya desde el principio. Ya en el segundo semestre solamente se van a encontrar con 2 asignaturas, que son precisamente las que le dota la capacidad profesional e investigadora a este título. De tal manera que en el segundo semestre tienen prácticamente todo el tiempo para desarrollar su trabajo fin de máster, su producción artística. El título de máster se implantó en el 2014 y desde entonces, gracias a estos estudios, hemos sido la envidia. Una facultad tan pequeña, jovencita, hemos sido la envidia de casi todas las facultades de España. De tal manera que os voy a mostrar esto que veis aquí. Esta imagen es del nuevo máster que se ha instalado en la Altea, en la Facultad de Bellas Artes de Altea, en Elche. Bueno, nos han cogido la idea. Lo que vemos ahí son puestos individuales para cada alumno, de 2 metros por 2. No es en nuestros estudios son muchísimo mejores, pero ellos han captado el momento en que la apuesta por el espacio propio del alumno es lo importante, es lo ganador en este sentido. Y no solamente Altea está cogiendo esta idea, sino que otras, como por ejemplo Salamanca, también está volviéndose a este método. Nosotros vamos a dar una vuelta de tuerca al asunto. Me estoy saltando algunas diapositivas, pero me vaya a perdonar porque la verdad es que es interesante que lo comentemos. Esta es la última planta, no, la penúltima planta del otro edificio que tenemos en la facultad. Es el edificio BBA 2 y aquí, bueno, hay aulas de grupo, hay despachos. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es proponer esto al rectorado, es derribar todos los muros e implantar un sistema de puestos individuales para cada uno de los alumnos, pero no ya del máster, sino del 4º curso de grado. Es decir, el alumno de 4º, en cuanto llegue, pase 3º, no el del máster, sino el del 4º de grado, se va a encontrar con que va a tener a su disposición un puesto para él solo. Podríamos decir un mini estudio, pero sí un lugar de recogimiento para desarrollar su propia labor investigadora, su propia labor de producción artística, donde desarrollar sus líneas que ha explorado en 3º y que en 4º, en el trabajo fin de grado, tiene que desarrollar. Esto lo creemos que es suficientemente innovador como para que la facultad, a lo mejor me estoy alargando demasiado, pero para que la facultad dé otro paso más y seamos en este sentido líderes en la Facultad de Bellas Artes de España. Bueno, yo creo que básicamente lo he explicado casi todo, pero sí, volviendo al máster, que es muy importante para nosotros porque es el ejemplo claro de cómo es nuestra filosofía. Me gustaría comentar y compartir con vosotros cómo es el plantel de profesores.
el máster, todas estas asignaturas que hemos visto aquí antes, lo normal, usual en una institución universitaria es que el alumno llega a un aula y le imparten una clase. Para nosotros es todo lo contrario, puesto que los alumnos están en sus estudios trabajando. Los distintos profesores, que son muchos, todos los de la facultad, más los 5 profesores invitados de España o de fuera de España, o los profesores invitados, lo que hacen es impartir a lo sumo una clase magistral en el aula teórica del título, pero las demás sesiones se dedican a visitar a los alumnos, a sus estudios. Es decir, yo como profesor de la Facultad de Bellas Artes tengo 3 sesiones formativas con los alumnos del máster. Una de ellas la dedico a transmitir conocimiento y las otras 2 las dedico a explorar, a mirar, a ver sus propios trabajos, sus estudios, comentar y aportar referentes, comentarios, líneas de progreso, trabajar con ellos en su propio trabajo, en su propia producción. Esto lo hacemos los profesores de la facultad, esto lo hacen los profesores invitados y los profesionales también, algunos, dependiendo del perfil, ¿no? Esto también es muy importante, ¿no? Porque gracias a que tenemos estos estudios podemos desarrollar esta manera de trabajar. Si no tuviesen estudios, si fuese un aula de pintura, etcétera, sí, podríamos ver qué está pintando, qué está esculpiendo, qué está trabajando, pero no veríamos el completo del alumno. El alumno, cuando está en su estudio, lo ocupa como un lugar de vivencia, desarrolla no solamente su desarrollo, su título formativo, sino que él está viviendo allí y entonces está configurando su mente, la está exportando a las paredes del estudio. Y esto es lo importante. Como cualquiera de nosotros que somos artistas, tenemos estudios, sabemos que es el lugar en donde sucede la magia del arte. Y esa es la experiencia que nosotros estamos facilitando en nuestra facultad. Bueno, aquí hay algunas cuestiones sobre calidad, algunas fechas interesantes acerca de cómo han sido los títulos, porque claro, el trabajo interesante para nosotros es la formación, el contacto con los alumnos, pero sin embargo hay una parte de gestión donde esto también hay que desarrollar. Los títulos se implantan porque ha habido un proceso, una elaboración, un equipo de gestión que la ha desarrollado y que tiene que pasar por unas verificaciones, una aprobación por parte de la universidad, luego por la agencia evaluadora andaluza o por el Consejo de Universidades o el ministerio en cuestión. Pero luego cada ciertos años tenemos que pasar una renovación de esta acreditación. Nos viene un panel de expertos evaluadores y nos visitan y nos examina con detalle. Y bueno, me gustaría comentar que precisamente las últimas renovaciones que han sucedido mientras he estado yo como decano, pues las hemos pasado con nota. Apenas ha habido alguna indicación de que teníamos que hacer algo, es decir, una pequeña recomendación. Por lo demás, está todo muy bien. Y bueno, la noticia importante, como como comenté anteriormente, es que vamos a tener un programa de doctorado en Bellas Artes a partir del curso que viene. Y bueno, por lo demás, bueno, os podría mostrar algunas facetas más de la facultad, como esto que es realmente importante. Tenemos un programa de ayuda a artistas residentes para los alumnos de máster. En cuanto terminan el título, o bien desarrollan una carrera académica investigadora en el programa de doctorado, o bien desarrollan su profesión liberal, ¿no?
nosotros, a través del Vicerrectorado de Innovación de la Universidad de Málaga, hemos implantado esta ayuda a artistas residentes, que consiste en 4 becas de 3.000 euros cada una y un estudio en la facultad durante un año. Son generalmente, bueno, estos alumnos, esta ayuda, estos becados, al año siguiente exponen en el MUPAN, en las salas de la Coracha, que conoces tú, Bernardo, en Málaga, y bueno, tienen todos una proyección muy importante. Por ejemplo, Carla Halle, que desde el año pasado está exponiendo, bueno, ha expuesto recientemente en el Thyssen, en Madrid. Es curioso, ¿no? Son alumnos de muy alto nivel y gente muy potente que está trabajando ya, vamos, niveles increíbles y sorprendentes. Por ejemplo, esta System Vacuum es una exposición de estos ayudantes residentes. Y luego tenemos exposiciones, por ejemplo, esta INT 20 corresponde a los trabajos fin de máster que se presentan en la sala de Diputación en Málaga, en Ollería, calle Ollerías. Son 2 salas, las ocupamos completamente. Y luego tenemos actividades fuera, como una exposición en parques. Esta se corresponde a un proyecto con el Parque Cementerio de Málaga, que es un lugar espléndido y fantástico desde el punto de vista natural. Y otra cosa que nosotros tenemos muy importante, que la cuidamos como oro en paño, es nuestra sala de exposiciones. Nosotros lo consideramos como un aula más formativa. En ella exponen, a través de una selección por convocatorias anuales, pues los mejores alumnos de la facultad, los que presentan un proyecto y son seleccionados por un comité, por una comisión seleccionadora, y cada año se hacen 6 o 7 exposiciones de alumnos, generalmente ya con un nivel importante. Cuando arrancó la facultad, pues evidentemente los alumnos que exponían eran de cuarto del grado, pero ya teniendo el máster y esta gente de la ayuda residente, el nivel ha subido muchísimo, y por lo que, bueno, son generalmente alumnos que salen del máster los que exponen aquí. También tenemos una fecha reservada para proyectos de investigación de otras universidades que vienen. Hace poco, antes de Navidad, tuvimos un proyecto de profesores sobre todo el núcleo principal de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, pero con profesores de Granada, Sevilla, etc. Es decir, otro avance que hemos tenido, que no lo he traído aquí, pero que es importante, justo en la planta de encima de la sala de exposiciones tenemos otra sala que la hemos convertido en un laboratorio de experimentación, también con esta dimensión expositiva, pero también de trabajo experimental, donde profesores, alumnos de posgrado, de doctorado, desarrollan proyectos. No tienen por qué ser expositivos, pero hay intervenciones, hay desarrollo de trabajo y también exposiciones y difusión. Y bueno, consideramos que en estas 2 plantas tenemos ya el germen de un futuro de instituto de investigación de la universidad, que sería en Bellas Artes. Bueno, pues nada más. Termino con el Duchamp. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a esta casa, a la Real Academia, a Bernardo, sobre todo por el cariño que me ha tratado, que como he dicho antes, me parece excesivo, pero... Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, decano, por tu docta y documentada conferencia. Cuando preparaba esta sesión, leí en la página web de la facultad y en su primera página toda una declaración de intenciones de la misma, y que se identifica plenamente con el título de la conferencia hoy aquí escuchada. Me permito decir textualmente: la Facultad de Bellas Artes de Málaga es uno de los centros artísticos de enseñanza universitaria
más jóvenes de España. Los estudios que con ella se llevan a cabo están marcados por estas circunstancias: profesorado joven, nuevas instalaciones, nuevos métodos de enseñanza, etc. Nuestro planteamiento didáctico se basa en los discursos más contemporáneos del arte y viene marcado por una concepción del arte actual como un fenómeno interdisciplinar y colectivo, de modo que la obra artística es el producto de diversas sinergias. El uso de las TIC, una estrecha relación entre el arte y la tecnología, así como la interdisciplinaridad en la producción artística, son algunos de nuestros rasgos distintivos, todo ello sin desatender la formación básica en las áreas de dibujo, pintura y escultura, siempre desde una perspectiva contemporánea. Los éxitos de este modelo de enseñanza se están demostrando cada día. Nuestros egresados están funcionando al máximo nivel y son bien considerados allí donde van, como demuestran muchos de los éxitos artísticos y laborales que están cosechando. Hasta aquí la cita. Es en el año 2000, tras años de proyectos y rechazos de la idea por parte de la Administración, cuando el Consejo Andaluz de Universidades da luz verde a una antigua reivindicación de la sociedad malagueña, la creación de una Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Málaga. Finalmente es en el año 2005, como bien se ha señalado, cuando comenzó a impartir las enseñanzas de la licenciatura y, como señala su decano, la ubicación en el centro de la ciudad confiere a la facultad la necesaria interrelación social y cultural, lo que a su vez facilita que los actos, seminarios, conferencias y exposiciones que se organizan cada año tengan una gran acogida en la sociedad malagueña, proyectando en la ciudad el nombre de la universidad. Pues yo también creo que, viniendo a instituciones como la nuestra y desarrollando conferencias tan brillantes como la que acabamos de escuchar, también se hace universidad. Enhorabuena, querido decano. Solo me queda agradecer la asistencia de los académicos que nos acompañan, a los benefactores, a los amigos de la academia y, en general, a los diversos artistas, muchos de ellos conocidos, que han tenido la amabilidad de acompañarnos en este cierre del ciclo sobre arte contemporáneo. Y sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias. Bueno.